Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Los y las tasadoras de antigüedades son profesionales imprescindibles para preservar nuestro patrimonio cultural. Evalúan con precisión los objetos antiguos, su origen, datación, valor histórico y material. Certifican, en definitiva, la autenticidad de las piezas, una tarea imprescindible para museos, coleccionistas y subastas. Gracias a tasadores y tasadoras, apreciamos el verdadero legado cultural de las antigüedades. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Bienvenido, bienvenida a Todo Colección. En el episodio 177 del podcast del coleccionista, en Cardinal 177, conversamos con Paloma Ricci Castellano, fundadora de Arte en Tasaciones. Paloma lidera un equipo multidisciplinar de expertos en tasaciones de arte, antigüedades y subastas. Además de graduada universitaria en Artes y Gestión Cultural, Paloma Ricci es máster en Estudios Culturales, Teoría y Análisis Críticos por la Universidad de Artes de Londres. Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Hola Paloma, muchas gracias por atendernos en el podcast de Todo Colección. Nada, gracias a ti, Ignacio. Encantada de estar aquí. ¿Cuándo fuiste consciente de que tenías buen ojo para las antigüedades, las joyas y las obras de arte singulares? Pues desde pequeña siempre me ha encantado el mundo del arte y las antigüedades, pero yo creo que, yo tengo un Instagram que se llama Pujar con Arte, donde comparto los lotes que más me gustan de cada casa de subastas nacional, y ahí, cuando empecé a tener seguidores y la gente me decía lo que le gustaba, me di cuenta que había interés en lo que tenía que contar. El itinerario y la formación académica como tasadora debe ser francamente complicado. Sí, es algo que no termina nunca. Yo estudié Bellas Artes y tengo que hacer un doble esfuerzo en formarme para poder identificar bien cada pieza y darle su justo valor. Y para mí lo más importante de un tasador no es tanto saber sobre absolutamente todo, que me parece imposible, sino recabar toda la información, ser lo más precisa posible y saber dónde investigar, y siempre rodearte de buenos profesionales, especialistas en sus áreas que te sepan ayudar y aconsejar si tienes dudas sobre algo. También, tener herramientas adecuadas para darle el precio justo a cada cosa. Hay gente que sabe muchísimo, pero en cambio no tiene ni idea del mercado, y eso tampoco es. Hay que tener como el equilibrio. Un equipo multidisciplinar que, acompañado se llega más lejos. ¿Qué tipo de piezas te suelen solicitar tasar con más frecuencia? Pues sobre todo taso casas de gente mayor que por desgracia ha fallecido. Entonces suelo encontrar cosas comunes que siempre son pintura, muebles, porcelana suele haber bastante, plata, vajillas, cristalerías. Yo creo que al final en un cierto tipo de gente con una casa medio grande y cierta edad tienen todos más o menos las mismas cosas. ¿Y qué técnicas o herramientas utilizas con más frecuencia para determinar la antigüedad? Pues muy importante para el trabajo de campo es examinar las piezas muy bien desde todos sus ángulos, tomar bien las medidas y fotografías para luego desde casa poder estudiar bien cada pieza. Para la plata siempre llevo un cuentahilos y un peso para tasarla correctamente, y para la pintura suelo llevar también una linterna porque hay casas que no tienen mucha luz o a lo mejor el cuadro está sucio y hay que verlo con linterna, y también una luz ultravioleta para ver si tiene repintes o restauraciones. La importancia del estado de conservación. Pues a la hora de vender una pieza lo es todo. El precio varía considerablemente, si está bien conservado o no lo está. Por eso hay que estudiar muy bien la pieza, ver que no tenga restauraciones chapuza, que no esté rota, que no haya sido modificado el marco, modificado el lienzo, remarcado. Eso hay que verlo muy bien porque a la hora de venderlo marca toda la diferencia. Si nos puedes compartir un caso interesante o muy desafiante en el que hayas trabajado recientemente en Arte en Tasaciones. Pues uno muy interesante porque fue un reto. Nos encargaron la tasación de un retablo barroco del siglo XVIII que estaba en un convento. Ese convento se había vendido y necesitaban valorar el retablo mayor.
Catalogarlo fue muy interesante y muy divertido porque tenía muchísimos elementos y la verdad es que fue muy bonito de hacer. Y lo más complicado fue darle un precio a todo el retablo, pues al final no salen retablos al mercado, completos, salen fragmentos. Entonces, la verdad es que fue un gran reto, pero fue muy divertido. Oye, qué lástima que salga por partes, porque los retablos son como auténticos cómics, cuentan historias, pues bueno, de las vidas y prodigios de los santos. Sí, la verdad es que son súper interesantes. Tenemos la percepción de que las antigüedades son caras y, bueno, las joyas ya ni te cuento, pero en realidad son bastante más accesibles y gracias a tu cuenta de Instagram Subastar vemos que hay piezas para todos los buenos gustos y presupuestos. Sí, justo. O sea, yo creo que los que nos dedicamos a este mundo sabemos de sobra que quitando, pues obviamente algunas excepciones, el mundo de las antigüedades y las joyas es un mundo muy, muy asequible. Me encanta que cada vez haya más jóvenes que se estén acercando a este mundo, ya sea por el tema de que al final el mundo de segunda mano es un mundo, pues eso, más asequible, o porque están preocupados por el medio ambiente y creen en una economía circular. Por eso desde mi Instagram, desde Pujar con Arte, siempre insisto que merece muchísimo la pena consumir antigüedades y joya antigua porque, o sea, ya aunque sea un escritorio que quieres para trabajar en casa, te vas a un gran almacén a comprarlo y es que te va a salir más barato casi comprarlo en una subasta, aunque parezca que no. Y luego la joya antigua pasa lo mismo, o sea, al final tú te vas a una joyería de renombre a comprar una mini chispita que llevas ahorrando un año para comprarla y por el mismo precio te puedes ir a una subasta y comprar un anillo con un diseño precioso, art déco, con varios brillantes, bastante más grande y pagando lo mismo. O sea que yo creo que merece mucho la pena y siempre insisto mucho. Fíjate, además, Paloma, en el caso de los muebles antiguos, solo tienes que abrir un cajón, ver la cola de Milano, cómo está ensamblado, es otra cosa. Claro, bueno, eso ya de la calidad ni hablamos, o sea, totalmente. La importancia de la procedencia en la valoración y venta de una antigüedad en subasta, si la memorabilia tiene algo que ver. Sí, a la hora de vender una pieza en subasta, sobre todo yo creo que específicamente en piezas muy excepcionales, o sea, piezas que van a subastas internacionales, la procedencia es vital. O sea, un especialista en pintura o en mueble francés del siglo XVII, a lo mejor en lo que más tiempo invierte a la hora de tasar, o sea, a la hora de catalogar e investigar esa pieza que va a sacar en una subasta internacional, de lo que más se cerciora es de la procedencia. No solo porque te va a dar la seguridad de que esa pieza es auténtica, porque depende mucho en qué colección o en qué casa ha estado, la pieza tiene una categoría u otra. Hay coleccionistas, históricos coleccionistas que todo el mundo conoce, que tienen un gusto especial y han sabido formar una colección de un gusto exquisito. Entonces, si esa pieza, por ejemplo, esa pintura o esa escultura viene de esa colección, adquiere muchísima más importancia que una que a lo mejor viene de un coleccionista privado que nadie conoce. O sea, eso marca toda la diferencia. ¿Con qué tipo de antigüedad o periodo histórico te gusta especialmente trabajar, con los que te sientes más a gusto? Pues yo, bueno, ahora mismo lo hago muy poco porque al final no son artistas que me encuentre en las casas en las que hago tasaciones, pero cuando estuve unos años trabajando en Christie's en el departamento de arte de posguerra y contemporáneo y me encantaba sobre todo los artistas europeos de posguerra, Tapies, Louis Bourgeois, Morandi, Chillida, Richter, los alemanes, Baselich, Polke. La verdad es que era una maravilla y es verdad que ahora, teniendo tasaciones en las que tengo 200, 300 lotes, pues no puedo dedicar tanto tiempo a cada pieza. Pero cuando estás en una subasta internacional, da mucho placer poder dedicar tiempo a una sola pintura, a una sola escultura y la verdad es que era un gusto. Estos artistas me encantan. ¿Ya disfrutas de Todo Colección en la palma de la mano? Descarga la aplicación de Todo Colección en tu móvil. Compra, vende, negocia, puja. Consulta en tiempo real Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Llega el momento del saludo a nuestros oyentes hispanohablantes que escuchan el podcast de Todo Colección alrededor del mundo. Un fuerte abrazo, amigas y amigos. Paloma, ¿qué antigüedades españolas crees que interesan más en el extranjero?
Bueno, me parece un poco amplia porque es verdad que dentro de cada especialidad, pues imagínate si decimos porcelana o hablamos de cerámica o hablamos de pintura, o sea, en cada especialidad, pero si hablamos, por ejemplo, de pintura, después de la crisis, los artistas españoles en el ámbito internacional cayeron mucho sus precios y la verdad es que perdieron bastante interés. Y últimamente, bueno, en los últimos 5 años, sí que veo un creciente interés por los pintores del siglo XIX español que estaban bastante de capa caída. Entonces, la verdad es que esto me da mucha alegría, principalmente porque hay museos y coleccionistas privados en Estados Unidos que están empezando a conocer mejor a estos artistas y a comprarlos. Que muchas veces, o sea, al final las tendencias las marcan los coleccionistas. O sea, que un artista alcance ciertos precios o interés internacional muchas veces empieza porque un coleccionista potente se fije y empiece a coleccionar estas obras. Luego van los museos. No siempre es así. Hay veces que es el museo el que marca esa tendencia, pero ven mucho los unos de los otros. Entonces sí que me da mucho gusto como ver que en Estados Unidos y luego China va detrás, hay un creciente interés en estos artistas españoles y que, por ejemplo, Sorolla, que es una de nuestras banderas, que podemos decir, oye, este artista es internacional y es muy buen artista. Después de la crisis, la verdad es que cayeron un poco sus precios y ahora está volviendo a remontar. Entonces, eso me da mucho placer. Qué buena noticia, porque en Todo Colección hay un montón de pintores del 19. Y por cierto, Paloma, además de pinturas, complementos y joyas y objetos decorativos, nos consta que como usuaria de Todo Colección también encuentras singulares hallazgos en textil. Sí, bueno, o sea, busco de todo, la verdad, en Todo Colección. Entonces, creo que una vez que te enganchas a este mundo, pues lo llevas a todos los aspectos de tu vida y yo tengo ahora niños pequeños y la verdad es que son muy pequeños. Cuando iban a nacer, pues me dediqué a comprarles camisas, baberitos, faldones antiguos que les dan millones de vueltas a los que tenemos acceso ahora pues en una marca que seguramente lo hagan con mucho cariño y tal, pero es verdad que antiguamente, o sea, la tela, el nivel de detalle para cada camisita era brutal. Entonces, me parece que al final cualquier cosa que pueda consumir de esa forma, prefiero, la verdad. Y el encanto de las joyas antiguas, la forma, el tallado de las piedras, los engarzados, ¿antes se trabajaba mejor? Sí, al final los joyeros antes eran artesanos, o sea, ahora los hay, pero hay muy, muy pocos. Trabajaban las joyas de una forma minuciosa y exquisita. Los esmaltes eran de caerse para atrás, los engarces, el movimiento de la joya, o sea, una pulsera, no es lo mismo una pulsera que tiene 3 piezas, entonces ese movimiento es mucho más difícil que una pulsera que está engarzado en 35 piececitas que se mueven con tu muñeca, o sea, es que se nota muchísimo. Pero es verdad que también en ciertas clases sociales, o sea, en estratos sociales, el presupuesto que se destinaba a joyas era muchísimo mayor y la importancia. Ahora las joyas, a excepción de anillos y tal, la gente no las lleva tanto. Antes, en cada evento social, las mujeres sacaban sus joyas. Entonces, se les daba mucha importancia. Pero, vamos, ahora podemos adquirir esas joyas que son brutales a un precio estupendo. ¿Y cómo te mantienes actualizada sobre el valor y la demanda de diferentes tipos de antigüedades, joyas y, bueno, y complementos en el mercado? Pues como tasadora hay plataformas de pago que tienes que tener acceso, que son muy útiles, bueno, no útiles, o sea, es que me parecen básicas. En esas plataformas está volcada toda la base de datos mundial de todas las subastas hasta el día de hoy. No sé hasta dónde llega el archivo, pero tienen muchísimo, muchísimo archivo. Entonces, ¿qué pasa? Que a la hora de buscar un artista y ver qué tal está funcionando este artista, a qué precio se está vendiendo, es muy útil y es básico porque lo que te digo, o sea, tú ves hasta el día de ayer en cuánto se ha rematado, si se están vendiendo esas piezas, si de repente sus obras en papel han bajado mucho. Es verdad que son plataformas que parecen muy fáciles, pero tienes que saber cómo utilizarlas. Y luego también lo que he dicho antes, que me parece fundamental, es saber rodearte y saber tener relación con gente que trabaja en el mismo mundo que tú, para en algún momento dado descolgar el teléfono y preguntar. Eso es que me parece vital. O sea, muchas veces tú te crees que una cosa es así, pero hablas con un compañero de profesión y te dice, mira, yo hace 3 meses vendí esto en este precio. Entonces, al final hay que estar muy al día
obviamente de las subastas, del mercado secundario y muy en contacto con los profesionales que se dedican a lo mismo que tú. ¿Y cómo crees que ha sido la influencia de las plataformas online como Todo Colección en las subastas de antigüedades? Yo creo que es muy positivo. Yo creo que en el mundo de las antigüedades siempre ha habido un problema que se ha relacionado con algo un poco exclusivo, snob, inaccesible para muchas personas, y estas plataformas lo que hacen es democratizarlo. Y tienes acceso a ello, pero de una forma mucho más libre. Puedes mirar sin sentirte, pues muchas veces pasa, o sea, tú entras a una tienda de antigüedades, una galería de arte, y ya solo el aura que te da o cómo te mira el galerista, te da como, uy, ¿qué hago aquí? No pinto nada, yo no soy de este mundo. En cambio, las plataformas online, desde tu casa, tú puedes acceder a todo lo que quieras. Entonces, eso te da mucha libertad. Y desde ahí puedes investigar, puedes estudiar, puedes tal, y ya te da pie a acercarte a esa galería, a esa subasta. No sé, yo creo que es tremendamente positivo, vamos. Qué curioso, la popularización. Y hablando de difusión, el papel de las redes sociales en este mundo. O sea, yo creo que va de la mano. O sea, estas plataformas tienen siempre un perfil en redes sociales y hay mucha gente como yo que está queriendo acercar este mundo. Es súper importante que haya un relevo generacional, que actualmente todavía no creo que lo haya muy asentado. Entonces, todo lo que sea acercar este mundo a gente joven me parece positivo, y creo que hay gente de mi edad, o sea, bueno, yo tengo 30 y gente más joven que está haciendo un esfuerzo brutal porque la gente entienda las antigüedades. Y no tanto que entiendan, sino que dejarles la semillita del interés, porque yo creo que luego eso también es algo un poco general. O sea, al final con la edad vas adquiriendo como más interés por la historia, por el pasado. O sea, al final la juventud, a no ser que siempre te haya interesado este mundo, o sea, hay muchos jóvenes que al final es pura vocación, pero los que no es por vocación y se dedican a otra cosa, poco a poco, con la edad, yo creo, van teniendo el gusanillo. Entonces, está muy bien plantar esa semillita para que ellos poco a poco vayan investigando, se vayan metiendo y vayan empezando a comprar, que es importante también. Pero vamos, que sí, que me parece que las redes sociales tienen un papel fundamental. No, es estupendo. Y Paloma, ¿sientes que nuestras casas con el tiempo se van pareciendo a las de nuestros padres? Creo que no se van a parecer a las de nuestros padres, porque sí que hemos huido un poco de, pues al final nuestros padres tenían mucho mueble oscuro, muy recargado, pero sí que van a dejar de ser la casa nórdica blanca que todo el mundo tenía de repente, y estamos empezando a meter algo antiguo, algo restaurado, no sé, creo que están empezando a tener un poco más de sabor, la verdad, o eso espero. Cambian de color. Sí. ¿Qué tipo de pieza o periodo histórico estás percibiendo como tendencia en el coleccionismo? Bueno, creo que es una pregunta muy amplia y difícil de responder, pero bueno, como bien sabrás, porque en tu podcast habrás visto de todo, los coleccionistas los hay de todos los tipos, y dentro del coleccionista de pintura, siempre cada coleccionista está centrado en un periodo o en un artista. Vamos, que el abanico es muy amplio. Pero bueno, por ejemplo, por un dato así que me hace gracia, creo que están volviendo a ponerse de moda pues cosas que antes, hace no muchos años, considerábamos muy quiche. Por ejemplo, los perros de Staffordshire de repente han tenido un boom, y hace varios años era como, pero qué horror, o sea, te recordaban como a tu abuela, ¿sabes? Y ahora de repente gente joven los está incorporando en su casa, entonces me hace gracia. O por ejemplo la porcelana Blanc Bleu china, que dentro de ese tipo de porcelana hay todas las calidades, precios, o sea, lo que quieras. También es mucho por las tendencias en decoración y lo que están haciendo los decoradores. De repente los decoradores ponen una casa muy limpia, muy poco recargado, pero ponen una mesa llena de jarrones blancos y azules chinos. Yo creo que, por ejemplo, eso también está volviendo. Los perros Fum, estos famosos chinos, ¿no? Sí. El perfil del coleccionista, hablábamos de la corriente, está medio vintage, pero ¿percibes interés en las antigüedades en los jóvenes si se van iniciando en el mercado? Yo creo que es verdad que los jóvenes ahora mismo es más una cuestión de estética que sea una antigüedad. Es más, si te va a salir más barato y es una imitación, ¿sabes? De ahí que hay muchas casas de muebles que imitan esta estética. El mueble antiguo y es un mueble moderno. Pero sí que me parece como un buen comienzo, porque al principio, cuando eres joven, a lo mejor no valoras tanto la calidad, pero cuando te vas haciendo mayor, ya estás metido como en esa estética o en ese interés por lo antiguo,
aunque lo que hayas comprado no tiene mucho valor, y decides pues mejorar y decir, oye, pues voy a enterarme bien sobre esta época o voy a comprar un mueble más especial en tal sitio. O sea, que sí que creo que los jóvenes ahora mismo compran más un estilo que una antigüedad por su interés, pero que sí que empezando por ahí pueden acabar, ¿sabes?, metidos en el mundo de las antigüedades. Hay que ver lo que hablábamos de que las antigüedades estaban cambiando de color. Paloma, ¿tu última compra o lote favorito que hayas marcado en Todo Colección? Bueno, mi última compra ha sido unos juguetes de madera para mi hijo, que, bueno, por Navidad, preciosos, es como un circo de madera pintada, o sea, muy bonitos. Últimamente tengo obsesión por unas, es que no me acuerdo de la marca, pero son como unos picaflores para montar centros de flores sobre, imagínate, un cuenco de cerámica que normalmente ahí no podrías poner nada porque las flores se caen, pues picaflores antiguos que de una marca alemana que es como Faber, no me acuerdo cómo se llama, y entonces tú lo que haces es pinchar la flor y entonces de esos estoy comprando un montón porque me encantan, pero son cosas un poco raras. ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orientaprecios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orientaprecios de Todo Colección. Soy Ana Alonso de Annie Nice Things Lover y os mando un abrazo para los oyentes del podcast de Todo Colección. Ya sabéis que las antigüedades y el coleccionismo son cultura que nos hacen la vida más bella y mejor. Un saludo. Paloma, llega el momento del minuto de oro. ¿Qué es el consejo o una reflexión para el coleccionista o la coleccionista? Bueno, yo creo que al final el mundo del coleccionismo es un mundo al que yo creo que en general todo el mundo llega un poco por casualidad y creo que es importante, primero, perder el miedo y dejar de tener, ¿sabes? Y decir, oye, me interesa esto, fenomenal. Pues poco a poco voy enterándome más, interesándome, comprando. Y luego también, una vez ya estés como un poco dentro de este mundillo, me parece muy bonito especializar esa colección. O sea, no comprar por comprar pintura o no comprar por comprar porcelana, sino que de verdad estudiar y darte cuenta de a lo mejor el periodo que más te interesa. Entonces, creo que es cuando de verdad adquiere sabor y calidad una colección, es cuando el coleccionista sabe, conoce, ha estudiado y poco a poco puede ir dando calidad a esa colección. Enfoque y estudio. Muy buen consejo. Paloma Ricci Castellano, muchísimas gracias por tu exquisita amabilidad. Ha sido un placer aprender tanto contigo en el podcast de Todo Colección y te deseamos larga vida y prosperidad coleccionista. Muchísimas gracias, Ignacio. Un abrazo. Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal YouTube de Todo Colección. Desde luego que la tasación de antigüedades es crucial en el ámbito del coleccionismo y de ello también nos estuvo hablando la tasadora Ana Trigo en el episodio 38 de Todo Colección. Tocábamos un tema interesante también, la tasación de libros antiguos. En el capítulo 48 conversamos con Pilar López Sepúlveda de Antique Arte y Decoración acerca del papel de recuperar y dar nueva vida a enseres añejos, y Ana Alonso de Annie Nice Things Lover nos acaba de saludar hoy, pues nos regaló también muy buenos consejos en el episodio 77. Las antigüedades, además de personalidad, nos conectan con el pasado y su belleza. Son un ejemplo de reutilización y cuidado del medio ambiente en la economía circular. Libros, sellos, monedas, cromos, juguetes, antigüedades, arte. ¿Y tú? ¿Qué coleccionas? Si quieres participar en nuestro podcast, Todo Colección te cede el turno de palabra. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Nos puedes regalar un me gusta o un comentario. Suscríbete al podcast del coleccionista. Ya sabes, es fácil, gratis y libre de impuestos. Si quieres participar en esta aventura divulgadora, envíanos un email con tu propuesta a comunicación@todocoleccion.net. De esta forma, nos ayudas a compilar tal vez el mayor archivo sonoro con personajes que, como tú, mantienen viva la cultura del coleccionismo. Coleccionismo es cultura. Insisto en que te cuides mucho y te recuerdo que con el servicio de envíos de Todo Colección y pago TC, todo es más fácil, económico y sencillo. Aquí, a pie de micro, te habla Ignacio del Valle.
Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Todo Colección, donde viven los recuerdos más bellos y con más historia. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.